ya, buenas tardes, por dicho, ya vamos a ir cerrando la jornada de hoy. Y un poco lo que queríamos hacer es la presentación de un trabajo que estamos haciendo vinculado a la historiografía en el departamento de Historia. Estos son un poco los temas. Parto de una hipótesis, y algo ayer Alberto e Hilario hablaron algo porque Nina Riva y Fernando González estuvieron muy vinculados a lo que fue el caso de Leandro, que fue lo que a mi entender potenció o tuvo mucho que ver en la cantidad de obras publicadas al departamento de Historia. Un poco los antecedentes de cómo surgió todo esto. En el año 2012, el Grupo Identidad fue invitado a una charla en una feria de libros que se organizó, denominada Un siglo de investigación en el departamento de Florida. Ello implicó que empezáramos a buscar el material que había escrito. Y una de las cosas con las que nos encontramos fue precisamente, en ese momento, 2012, la cantidad de libros que encontramos. En ese momento eran básicamente libros. Quienes hayan estado en la primera jornada que se realizó en la Casa de la Cultura en el año 2016, recordarán que detrás de donde se hacían las exposiciones, nosotros ya habíamos hecho una primera aproximación a lo que era recopilar parte de esa bibliografía y la teníamos presentada. Y en el año 2018 presentamos lo que fue la identidad de Florida a través de las publicaciones. Una obra que lo que trató fue de registrar lo que había escrito en nuestro departamento. En ese momento encontramos 172 publicaciones. Desde 1909, que era la primera, a 2017, que fue cuando hicimos el corte para presentar este trabajo. Cuando hicimos el trabajo en el año 2018, básicamente fue muy amplio el tema, no solo de la temática, sino también de los soportes que vimos, porque no solo eran libros, que eran la gran mayoría, pero también habían artículos en diferentes publicaciones. La revista del Banco de Seguros, los suplementos del diario El Día, que a ese momento no los habíamos revisado todos, la revista Hoy es Historia y otro tipo de publicaciones en la web. Nos encontramos también con dos tesis, una de maestría y una doctoral, que estaban vinculadas a nuestro departamento. Por eso digo que no eran solamente libros, sino también había una serie de otras publicaciones no convencionales, por llamarlo de alguna manera. Un poco después lo que es la reseña de la historiografía. Me voy a centrar en 4 o 5 autores que a mi entender marcaron un hito en esto de lo que es la historiografía, desde 1909 a 2024. Y antes de seguirme a eso es esta línea que me va a ayudar, esta gráfica que fui dividiendo desde 1900 a 2020, ¿cuándo fue que se fueron, por década, ¿verdad? ¿Cuándo fue que se fueron dando la mayor cantidad de trabajo? Y vamos a ver que empieza en el año 1999. Una constante, y eso lo señala Bentancur, que a mí, para quienes hemos querido escribir sobre historiografía del interior, tenemos en parte como base. Cuando hay fechas redondas, hay un avance editorial. No es casualidad que nuestro primer libro sea el año 1909, cuando se cumplían los 100 años de la fundación de la Villa de San Fernando de la Florida. Después vamos a ver que en la década del 50-59, vamos a ver que para lo que venía hay un número mayor. Cuando se cumplen los 100 años de la creación del departamento, en esta década, los 100 años de la creación del departamento y los 150 de la fundación de la villa, lo mismo que el año 2009, cuando, si ustedes se fijan, es cuando se da la mayor cantidad de publicaciones. Es cuando se da el sesquicentenario del departamento y los 200 años, el bicentenario de la fundación de la villa.
Eso es un poco la distribución. Pero ya a partir de 1990 es que empieza esa gráfica ascendente en el tema de las publicaciones. Si bien ahora en el 2020 no está terminada, yo me le juego unos cuantos boletitos a esta década por el tema de que vamos a tener los 200 años de la Declaratoria de Independencia, y eso creo que también va a dar una mayoría. Esto es un poco los temas que hemos ido tratando. Una pequeña aclaración, la anterior gráfica y esta la hice actualizada a hoy, ¿verdad? Es decir, se han incluido no solo los que se publicaron de 2018 en adelante, sino que también se incluyeron algunas publicaciones que en la primera, que cuando hicimos la revista en 2018, no sabíamos de su existencia. Es más, aún hoy hay publicaciones de las que no sabemos su existencia. Por ejemplo, hemos visto algunas fotocopias de una revista que se llama Florida Histórica Ejemplar Único. Mucho gusto, Florida Histórica, no hemos podido dar ni fecha, ningún dato de edición, ningún otro dato de nada. Pero esta distribución nosotros decimos en función de lo que fue esa revista. Vemos que vamos a tener un número bastante casi idéntico de lo que hay escrito sobre la ciudad de Florida y sobre el interior del departamento. El tema de los hechos y los lugares. Ayer Alberto hablaba, por ejemplo, de una publicación que a mi entender es una preciosa publicación, que es la de el río Santa Lucía Chico, y marca ese río, es decir, no va al episodio, sino que va al escenario, a una especie de concepción tipo la de Brodel cuando hablaba del Mediterráneo, ¿verdad? Habla de eso, es decir, el escenario río Santa Lucía Chico como lugar de diferentes episodios de nuestra historia. El tema de las instituciones es muy variado, pero son sobre todo instituciones que han cumplido fechas redondas, y a partir de 2020 hay una categoría que nosotros no incluimos ahí, pero que me parece muy rescatable, que es la historia de los partidos en Florida del 2020. Alberto editó Bajo un mismo cielo, que es la historia del Frente Amplio en el departamento de Florida, y tenemos la del profesor Alberto Lamarca, de muy reciente salida, que es la historia del Partido Nacional en el departamento de Florida. Algo que no está incluido acá, pero que forma parte como una nueva temática de la que tenemos. Y después un poco del relato de algunos de los autores. Acá tenemos a Acosta y Lara, Alfonso Acosta y Lara, que fue el primero que editó un libro en el año 1909. No sé si la palabra correcta es libro, ¿verdad? Es decir, lo que trata de mostrar Acosta y Lara es los progresos que hubieron en esa villa desde 1809, en su fundación, a 1909, cuando él escribe. Acosta y Lara fue director de Abasto, director del Abasto, fue también, tuvo un diario, tuvo activa participación en la vida política, fue colorado. Pero a mí lo que no me interesó del libro de Acosta y Lara fue el motivo por el que lo escribió. Es decir, lo que Acosta y Lara escribió fue una especie de propaganda para los inmigrantes, ¿verdad? Es decir, lo que buscaba era hacer conocer fuera de casa las riquezas que ella encierra, a fin de que el convencimiento que pueda llevar a los ánimos haga que los hombres honestos, inteligentes y laboriosos de otros países vengan a fecundar con el poder de sus músculos las entrañas vírgenes de este suelo. Es decir, daba una sensación de que éramos una especie de terreno baldío. Y entonces trataba de llamar a esa especie de selva a los inmigrantes. Esa fue un poco la idea. Es un libro que tiene unas fotografías del siglo XIX que son de una calidad muy buena. Tiene datos, por ejemplo, establecimientos agropecuarios que había en el departamento de Florida, las familias que había en el departamento de Florida, ordenándolas por localidad. La verdad que fue un trabajo bastante importante. Y después, en 1928, lo que para nosotros es una especie de la Biblia, ¿verdad? Que es
el libro de Ariosto Fernández. Ariosto Fernández, que va a tener una destacadísima actuación posteriormente, va a llegar incluso a ser el director general de enseñanza, y que tuvo una muy prolífera edición, saca lo que fue la historia de Villa San Fernando, de la Florida y su región, 1750-1913. La primera edición es del año 1928, pero va a haber una entre el 61 y el 70, no tenemos los datos, y otra en el 90, que fue editada por la Junta Departamental. Ahí lo que, en un planteamiento muy erudito, el profesor Fernández lo que hace, entre otras cosas, es demostrar lo que fue esta zona, tratando de unificar, o sea, de romper en parte con aquella idea de que se dejó lo que era el Fortín del Pintado y se fue a lo que es actualmente la Villa de la Florida, lo que es actualmente Florida, en aquel momento la Villa, sino que ambas convivieron. Y además, otro tema que no fue menor, que fue el que demostró documentalmente cuál fue la fecha exacta de la fundación de nuestra villa, el 24 de abril de 1809. Posteriormente vamos a tener dos figuras muy importantes. La de Timoteo Núñez Muslera, un maestro de los años 50, que fue un verdadero difusor de la historia floridense. Uno de sus primeros libros, que se llama La monografía del departamento de Florida, es del año 56, y él dice que lo escribe porque a pedido de la inspectora departamental y ante la insistencia de muchos maestros, que como se venía los 100 años del departamento, no tenían idea. Entonces hace un muy prolijo trabajo, muy escueto, pero muy prolijo, sobre el tema de los límites, las diferentes segmentaciones que tuvo, o límites que tuvo nuestro departamento, las diferentes modificaciones, las autoridades, lo que fue la historia, y hizo un trabajo del cual nosotros hemos ido encontrando partes. Un trabajo, nosotros lo llamamos en el museo el trabajo las biografías del bibliorato. Son un pequeño bibliorato tamaño A5, donde hay unos datos mecanografiados de algunas personas que tienen que ver con el departamento de Florida. Él también publicó otro libro que se llamaba Los 10 de Florida, donde hace una reseña biográfica de algunos autores. El otro fue el doctor Wilson Montigranet, que también fue una persona muy polifacética, ¿verdad? Es decir, era médico veterinario, era funcionario municipal en la parte del abasto, fue uno de los fundadores del gremio de ADEOM, fue fundador también de la Federación de ADEOM del país y fue también consejero en el Consejo Departamental de Gobierno, y que además tuvo una serie de publicaciones, básicamente, y vuelvo otra vez al Heraldo, en el Heraldo donde escribía sobre ciencias naturales, sobre el medio ambiente y sobre todo, el tema que yo rescato del doctor Monti fue la parte patrimonial. Yo no sé si podríamos catalogarlo estrictamente como un profesor de historia, pero sí como una persona que supo valorar y que le dio valor a diferentes lugares del departamento de la ciudad de Florida. Fue de las primeras personas que habló de un pequeño mojón que hay en la calle La Robla, en Florida, de donde cuando no habían todavía las veredas, era lo que se utilizaba como forma de que los carruajes no pasaran para y pechar a las casas. Y después lo que fue el equipo del Heraldo, con Nina, Fernando, Eduardo Loriel y Díaz Maurigado. Este grupo, para los que estuvieron ayer, fueron los que editaron unos fascículos que nosotros, Alberto ayer mostraba, eran unos fascículos bastante grandes,
donde se le dio mucho interés a lo que fueron los temas de nuestra historia. Y ahí, por eso era que yo hablaba hoy, en la primera gráfica, la de la década del 90, es cuando empieza el boom, si se me permite la expresión, de la escritura de la historia de Florida, ¿verdad? Es decir, este primer grupo va a ser el que va a comenzar ese trabajo. Un trabajo que comenzó primero en las páginas del diario Heraldo, en una página semanal que se llamaba De Aquí, donde fueron tratando algunos temas, y después pasó a los suplementos que primero empezaron siendo los 25 de agosto y después subieron algunos en función de determinadas fechas especiales. Después se llegó a haber hasta 4. Uno en agosto, otro en diciembre, uno en octubre por la batalla de Sarandí, y a veces alguno cuando alguna institución así lo estipulaba. Ese grupo fue el primer grupo, pero fue el que duró más, ¿verdad? Ayer nosotros hablábamos de algunas características de esas obras. Primero fueron obras colectivas, es decir, era Nina, Fernando, era Díaz Maurigal, era Eduardo Norier. Díaz Maurigal era una de las personas que había estado colaborando y fue quien hizo un archivo muy minucioso y detallado del diario Heraldo, en el cual ellos se basaron. El formato, como les decía, era un formato grande, ediciones gratuitas que venían con el diario, y esta parte fueron textos muy didácticos, eran textos cortos, muy profusos en imágenes y en mapas. Y después una segunda etapa que fue la del profesor Alberto Lamar. Si bien se achica el formato, van a ser otro tema, es decir, fueron 23 publicaciones en la primera y fueron 10 las publicaciones en la segunda etapa, que duró hasta 2017. Fueron un poco más chicas los formatos, pero con más páginas. Siguen siendo ediciones gratuitas y comienza una curiosidad, me parece a mí, que era lo de un sello editorial, ediciones del 25 de agosto, que va a servir para esos materiales, pero va a también servir para algunos libros que el Heraldo publicó en ese periodo. Estos son una tabla, va a quedar a disposición de quien la quiera, porque ahí no creo que lo puedan ver todos, de los diferentes temas, los años, no apareció todos los años, y de los diferentes trabajos que se dieron. Y después un poco las conclusiones. Este trabajo lo que pretende, cuando estoy al otro, las conclusiones básicamente lo que voy a decir, que es la que más me interesa, es que con esto lo que quiero ver es qué es lo que otros departamentos tenemos y qué otros temas podemos ver. Por ejemplo, Florida tiene un tema que para mí es muy curioso y creo que es de Florida, que es el tema religioso. Nosotros tenemos dos temas que, a mi entender, los religiosos son muy importantes. San Coto por un lado, y su vinculación con lo que es la inmigración, y la Virgen de los 33 por el otro, y su vinculación con los hechos de 1825. Hay esos temas, o sea, los temas que yo había hecho esa torta ahí, los temas son los mismos en todos los departamentos. Hay coincidencias, hay diferencias en la historia que nosotros estamos contando. Me parece que ese es un lindo desafío para que en esta jornada, donde nos encontramos gente de muchos lugares, lo podamos discutir entre todos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los compañeros que me han permitido